¿Se escucha? Sí. Primero de nada, saludarnos a todos. Agradecer la iniciativa de la universidad, agradecer la invitación. Cada oportunidad que hay de poder exponer lo que se está haciendo en un proceso tan intenso de transformación de la región del Biobío es interesante, es una instancia de difusión. Ustedes, después del 27 de febrero, van a enfrentar el futuro de una región completamente distinta, con desafíos diferentes, obligaciones también normativas distintas, tanto en el ámbito de la construcción de las edificaciones como de las zonificaciones en áreas de riesgo y una serie de elementos que van a ser parte del instrumentario con el cual ustedes van a tener que ejercer el día a día en el futuro de la región. Y no solamente en la región, sino que también van a haber muchísimos cambios que de este proceso van a tener alcance nacional y que van a imponer su ámbito de acción de manera mucho más profunda y, por cierto, en el cual van a tener que ustedes desarrollar las herramientas y ojalá que esta sea una oportunidad para que ustedes anticipadamente puedan reconocer ciertos desafíos o ciertas condiciones que van a acompañar el proceso del ejercicio profesional que van a tener en el futuro. Lo que yo voy a exponer acá, básicamente, no es el plan de reconstrucción del borde costero. El plan de reconstrucción del borde costero es una cosa que desde el punto de vista estructural es una estrategia, ¿ya? Yo me voy a abstraer un poco de esa formulación, no obstante que voy a hacer una pasada muy rápida, digamos, resumen sobre algunos elementos que emanan lógicamente del plan, pero mi enfoque básicamente va a ser a tratar de poder transmitirles los escenarios que se han producido después del 27 de febrero y, por cierto, los desafíos que involucran la planificación urbana por lo pronto y en lo inmediato también la arquitectura. Si nosotros hacemos o destacamos básicamente lo que ocurre el 27 de febrero, para nosotros penquistas o de la región del Biobío o del centro-sur del país no es nada nuevo, pero es importante que tengamos claro que el 27 de febrero hay un fenómeno que destruye no solamente la infraestructura, sino que destruye el patrimonio, las fuentes de trabajo de muchas personas, también el patrimonio familiar, más allá de las pérdidas humanas, y por qué no decirlo también, la estructura social y el capital social de la región. El sismo fue una cosa que diferencia y que permite zonificar el territorio de manera bastante clara desde el punto de vista de sus impactos, versus, en forma complementaria, aquellas zonas que no solamente sufrieron el sismo, sino que también el maremoto, ¿ya? Lo que nosotros vamos a ver acá es fundamentalmente aquellas localidades que enfrentaron o que hoy día enfrentan el desafío de la reconstrucción desde esa doble perspectiva, desde ese doble desafío, es decir, el terremoto por un lado y por otro lado la destrucción de su huella urbana en forma más masiva en algunas localidades, en otras no tan masivas. El caso extremo a lo mejor puede ser localidades como Yico y Tubul versus Talcahuano, donde efectivamente en Talcahuano la huella urbana se mantuvo, perseveró, sobrevivió. En otras localidades definitivamente desapareció. Incluso las calles, las postaciones, las instalaciones propias de los servicios urbanos que le daban estructura y orden a la comunidad urbana. Por otro lado, ya lo decíamos, el sismo no solo destruyó infraestructura, no solamente eliminó fuentes laborales, interrumpió las vidas, digamos, de muchas personas, sino que destruyó en forma profunda el capital social de la región, ¿ya? Y ese es un desafío inmenso que no se repone, obviamente, a través de una repavimentación, a través de un bosque de mitigación, a través de un subsidio habitacional, ¿ya? La pérdida del capital social, en el fondo, involucra desde la pérdida de las confianzas de la persona en la institucionalidad hasta la pérdida de los valores que llevaron a hechos que todos conocemos y que hoy día, digamos, repudiamos al ver las imágenes de los saqueos, a tal extremo que incluso en algunas localidades se registran saqueos entre vecinos, ¿ya? Ahí hay pérdida del capital social, es decir, la sociedad se hizo más pobre, ¿ya?
y no tiene nada que ver con la infraestructura, no tiene nada que ver con la reconstrucción física del borde costero, la demolición del edificio, la repavimentación de una calle destruida, ¿ya? Esa es una destrucción mucho más profunda y que está latente y que, por cierto, requiere también reconstrucción. No somos necesariamente nosotros probablemente los planificadores urbanos los llamados a hacer esa reconstrucción, pero es una tarea, por cierto, de todos y pendiente. Por otro lado, este doble impacto que produce el sismo y acompañado con posterioridad del maremoto, destruye, por cierto, ciertas localidades, que las vamos a ver rápidamente, ¿ya? Pero por otro lado, tenemos claro que el nivel de destrucción que se genera hace imposible, o por cierto, la reflexión inmediata de la reconstrucción de manera intacta a cómo estaban antes del 27 de febrero, como un escenario probablemente a descartar, porque muchas de estas localidades traían patologías, problemas de arrastre mucho antes del 27 de febrero, por tanto, la reconstrucción tiene que ser con calidad, y por tanto uno dice, bueno, lo que vamos a reconstruir no necesariamente tiene que ser lo que había antes del 27 de febrero, aun cuando quisiéramos hacerlo, no va a ser posible, ¿ya? Por tanto, uno dice, si esto va a cambiar de todas maneras, aprovechemos esto como una oportunidad de cambio para entregar calidad, mejores condiciones de vida, mejoremos las imágenes de nuestras ciudades, generemos plataformas de empleo que permitan en el fondo cambiar la ruta de desarrollo de muchas de estas localidades del borde costero, ¿ya? Y finalmente, sí, es un desafío urbano, es decir, lo que ocurre en el borde costero, porque aquí podría perfectamente estar encargado de la reconstrucción un ingeniero, y probablemente lo haría bastante bien, ¿ya? Pero la reconstrucción del borde costero es un desafío urbano, porque comprometió la estructura social más pertinente, digamos, al desarrollo de una sociedad y que efectivamente es la ciudad, ¿ya? La pérdida de nuestras ciudades destruyó la capacidad de producción de estas comunidades, destruyó el capital social, destruyó la capacidad de empleo, destruyó en el fondo el patrimonio, y es una pregunta, por tanto, pertinente a la ciudad, y por tanto la reconstrucción, cuando nosotros la enfrentamos, debemos pensarla no como una reposición de viviendas a través de alguno de los sistemas de subsidio que el Estado hoy día ha dispuesto para la comunidad, sino que tenemos que entenderla, o tratar de entenderla, o transformarla en una reconstrucción de ciudades, ¿ya? Por tanto, la planificación urbana pasa a ser una herramienta extraordinariamente relevante dentro de este proceso y también esperanzadora en su conjunto. Cuando nosotros vemos la magnitud, la extensión del impacto, vemos que el borde costero fue asolado por 18, sufrieron en la práctica 18 localidades del borde costero la destrucción simultánea de este sismo y por otro lado del maremoto, y que parte en el norte por Copquecura y termina en el sur en Isla Mocha o en Tirúa, ¿ya? Estas 18 localidades suman un nivel de destrucción, por dar los números, del orden de 11.633 entidades destruidas. Entidades entendemos que pueden ser casas, galpones, industrias, actividades comerciales, etcétera, etcétera, que en su conjunto fueron víctimas de este fenómeno. Por tanto, lo que tenemos numéricamente, en teoría, que reconstruir, alcanza un número de más de 11.000 entidades a reconstruir en el proceso, digamos, que se avecina. Ahora, cuando uno analiza hacia la primera constatación, no solamente ve la extensión que tiene el daño provocado en el borde costero, sino que también identifica que son localidades todas muy distintas las unas de las otras, ¿ya? Entonces uno encuentra, por un lado, comunidades a lo mejor muy pequeñas, como en Isla Mocha, frente a otras muy complejas, como Talcahuano, ¿ya? Y uno se puede perfectamente imaginar la diversidad de problemas y la distancia que hay entre los desafíos de una localidad versus los desafíos de otra. Por tanto, la naturaleza del conflicto es muy diversa, lo que por cierto agrava o dificulta el proceso de planificación. Acá no hay
posibilidad de aplicar un modelo de planificación regular, tipológico, que permita resolver la totalidad de los problemas y de los desafíos de cada una de estas localidades. Sobre todo cuando uno piensa que hay localidades, sobre todo en el sector sur de Arauco, o en Arauco mismo, que estaban muy comprometidas desde el punto de vista del desarrollo antes del 27 de febrero. ¿Ya? Por eso vuelve a aparecer esta pregunta de la reconstrucción. ¿Qué es la reconstrucción? ¿Es reponer lo que había antes del 27 de febrero o es tratar de hacer las cosas de manera diferente? Todo dice que es mejor intervenir en su conjunto, aprovechando esto como efectivamente una gran oportunidad de cambio. ¿Ya? E incluso para comunidades que parecían muy consolidadas como Talcahuano. Talcahuano es una de las comunas que genera mayor dinamismo desde el punto de vista de la producción en la intercomuna, ¿ya? Pero sus problemas antes del 27 de febrero eran inmensos desde el punto de vista de la regeneración urbana, desde el punto de vista de la renovación urbana, desde el punto de vista de los conflictos que había en los usos de suelo, etc. Por tanto, ¿qué vamos a reconstruir? ¿El problema que teníamos antes del 27 de febrero? ¿O vamos a generar una plataforma distinta de desarrollo, corrigiendo algunas deformaciones que ya estaban presentes antes de que el siniestro ocurriera? Efectivamente, el discurso 2 es el que estamos tratando de imponer. No es fácil, pero hay que hacerse cargo, digamos. Y vamos a ver cuán conflictivo es esto, sobre todo, por ejemplo, localidades como Dichato, que se escuchan mucho por los conflictos que tiene. Efectivamente, hay dos rutas. Reconstruimos tal cual lo que decía antes del 27 de febrero y nos olvidamos todos del problema y están todos felices, no hay expropiaciones, todos los vecinos contentos porque todos van a quedar tal como estaban antes. O nos hacemos cargo de un problema que no solamente tiene que ver con su modelo de desarrollo, sino que además tiene que ver con los desafíos de seguridad que van a quedar pendientes, que efectivamente es hacerse cargo de un problema. Nosotros lamentablemente, nos guste o no nos guste, nos estamos haciendo cargo del problema, es decir, el escenario 2, que es ver efectivamente cómo producir esto que dice el mismo título. Acá hay una oportunidad y hay cambios urbanos que hay que asumir. Ahora, en detalle, claro, para que ustedes sepan, de estas entidades destruidas hay solamente desde el punto de vista comercial, es decir, lo que prestan servicios, desde la venta de los libros, digamos, o los cuadernos de los alumnos que van al colegio, hasta, digamos, el pan de cada día. ¿Ya? Más de 1.200 entidades destruidas, industrias más de 192, centros de salud, de educación y otros en su conjunto. Pero cuando uno ve precisamente estos equipamientos que son críticos, que uno dice, pero ¿cómo nadie pensó que ante un evento de este tipo, por lo menos la salud y la educación deberían de haber quedado intactas? ¿Ya? Haber sido las primeras edificaciones que hubiesen servido o estado en condiciones para prestar auxilios a aquellos que lo necesitaban. Bueno, estos números nos están dando cuenta de que algo no se había hecho bien, y no es por echar la culpa a nadie, porque todos estamos comprometidos también con el pasado como con el futuro, ¿ya? Que efectivamente había un nivel de vulnerabilidad en servicios críticos, ¿ya? Que nadie advirtió y de lo cual hoy día tenemos que hacernos responsables y efectivamente tomar decisiones para que esto no vuelva a ocurrir de la manera en cómo ocurrió. Entonces acá hay muchas preguntas y yo creo que una de las cosas importantes que podemos a lo mejor concluir después de mi charla es no tener respuesta para todo porque nosotros no las tenemos, ¿ya? Pero sí las preguntas correctas. ¿Ya? Alguien por ahí dijo, si el universo es el universo, ¿cuál es la pregunta? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta que explica el universo? Ahí está el problema del universo, no en la astronomía y tratar de encontrar efectivamente cuál es la relación finita de él. ¿Ya? Entonces las preguntas correctas son las que efectivamente ya llevan implícita parte de las respuestas. Y una de las preguntas que primero nos hicimos, y que ustedes también se harán, si no ustedes, a lo mejor la familia, los conocidos, es si hay que volver a ocupar el borde costero de nuevo o no. ¿Ya? Y efectivamente en los primeros 15, 20 días del maremoto salieron muchos diciendo, no, pues acá se produce un cambio radical y en consecuencia hay que abandonar el borde costero, hay que crear un nuevo concepto de ocupación del litoral que traiga seguridad y efectivamente respuestas obvias post-traumáticas
de un evento como el ocurrido el 27 de febrero, acaloradamente fundamentaban esa propuesta. En la práctica sabemos que sustentar eso es muy difícil. Todo nuestro país está expuesto a un fenómeno como el ocurrido el 27 de febrero desde el punto de vista costero, ¿ya? La naturaleza geográfica y política de nuestro país hace que todas nuestras ciudades estén expuestas a este fenómeno. Y por otro lado también surgieron aquellos, por suerte nos ocurrió esto ahora tenemos 150 años de descanso, que también es una manera de negar el conflicto, diciendo, bueno, esto casi se ocurrió ahora, no va a volver a ocurrir nunca más, por tanto, volvemos a ocupar el borde costero, total da lo mismo, tenemos 150 años de laguna sísmica y, por cierto, también de eventuales maremotos. La verdad que no es tan así, porque el siglo XVIII, la Bahía de Concepción experimentó 5 tsunamis que fundamentalmente atacaron Talcahuano y Penco, es decir, uno cada 20 años. Entonces uno se pregunta, bueno, si el siglo XVIII ocurrió eso, ¿por qué no va a ocurrir este siglo? ¿Ya? Y además, ¿por qué el generador del tsunami va a tener que producirse por una fractura geográfica dentro de la cercanía de la placa que tenemos nosotros? Puede también venir del otro lado del Pacífico, o puede venir del norte. Y efectivamente los oceanógrafos advierten ya que el sismo del norte de Chile va a provocar cambios, digamos, en los niveles del agua en la bahía de Concepción y de Dichato, que son las dos que están orientadas hacia el norte, y probablemente también en el caso del Golfo de Arauco. Por tanto, la pregunta de qué hacer, volvemos, por cierto, porque no nos queda otra alternativa, tenemos nuestras fuentes de trabajo, tenemos nuestros puertos, tenemos nuestros espacios cercanos costeros, ¿ya? Tenemos que volver. Pero por otro lado no nos podemos hacer los lesos y decir, volvamos como antes, total, esto no va a volver a ocurrir. Entonces tenemos que volver, pero volver de una manera diferente. Entonces, si en algo esta pregunta la puede responder, es el ejemplo de Puerto Saavedra, cuando la gente estaba el 22 de mayo de 1960 esperando el tsunami que venía ahí, ¿ya? Y uno diría, bueno, después del terremoto y el maremoto del año 60, se deberían haber planteado la misma pregunta, ¿ya? Y resulta que hoy día está exactamente igual, ¿ya? El único cambio que ustedes ven es probablemente un camino, que puede dificultar más probablemente la fuga de las personas que estaban contemplativamente en la fotografía anterior mirando este fenómeno. Y aquí no hubo respuesta. Yo no sé si hubo pregunta o no, si se hicieron la pregunta, ¿podemos volver o no? Pero efectivamente cuando uno compara la imagen está mucho más poblado y más consolidado que el año 60. Entonces hoy día estas comunidades, por cierto, están extraordinariamente inquietas porque saben que están bajo la línea de la flotación o el nivel de agua que eventualmente un maremoto podría traer. Entonces este escenario me parece a mí que hoy día no es respuesta, sino que efectivamente es un mal ejemplo de la toma de decisiones o sencillamente de la incapacidad de la planificación, porque también nosotros somos incapaces, a veces nosotros planificamos, pero lo que planificamos no lo podemos llevar a la realidad, y eso en fondo tenemos que asumirlo, y puede efectivamente terminar construyendo un litoral vulnerable, riesgoso y que no sea sustentable en el tiempo. Otra pregunta que uno se debe hacer es, bueno, ¿cómo definir entonces los criterios para esta reconstrucción? ¿Ya? Porque si estamos obligados a volver a ocupar el litoral, ¿cómo lo hacemos, digamos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que emplear? ¿Ya? ¿Construimos todos con viviendas palafito? Construimos grandes defensas costeras que cuestan una barbaridad de recursos y que el Estado no está en condiciones de financiar. ¿Cómo hacemos? Ahí efectivamente hay muchas interrogantes que no necesariamente tenemos todavía la respuesta para todos, pero sí lo que entendemos es que aquí hay una definición que la reposición de toda esta infraestructura dañada no puede caer en la tentación
de reconstruirse vulnerablemente y sin los criterios suficientes para asegurar en el fondo la sustentabilidad que esperamos poder heredarle por último a nuestros hijos, ¿ya? Otra pregunta es cómo administrar, si podemos definir criterios, que son de alguna manera los que vamos a profundizar en la presentación que yo voy a hacer en la parte media, digamos, de lo que voy a exponer, queda el problema de cómo administrar la diversidad de todos estos problemas, ¿ya? Y aquí uno parte 18 localidades, ya son 18 pequeños universos urbanos con administraciones distintas, con alcaldes diferentes, con concejales distintos, son 56 concejales, todos los cuales tienen ideas, son 35 reparticiones públicas que son opinantes y que quieren dar sus definiciones, y son al final 279.000 habitantes que van a ser efectivamente beneficiarios o víctimas dependiendo de las decisiones que se tomen, y por cierto miles de opiniones más que están en torno a este complejo proceso de administración del problema. Entonces ahí cuando uno efectivamente ve que habérselas con 18 localidades para la reconstrucción no es simplemente un ejercicio de tomar grandes decisiones, digamos, de la planificación, sino que es pasar efectivamente por un proceso que implica necesariamente validar los instrumentos, que implica integrar a la comunidad, lograr persuadirla de un cambio que para ellos tiene costos, que es lo más difícil, lograr convencer a una persona de que tiene que asumir el costo de la reconstrucción que va en beneficio de una mayoría, ¿ya? Cuando él efectivamente es la minoría afectada, tiene los legítimos principios y derechos para poder hacer valer sus inquietudes y sus oposiciones, por cierto, absolutamente válidas. Pero lo conflictivo es poder administrar no solamente las inquietudes de la comunidad, sino que también de los alcaldes, de los concejales, de las distintas reparticiones públicas que tienen que tomar decisiones, que tienen que hacer las inversiones y que tienen que, en definitiva, hacer sincronizar todo el proceso en un objetivo único y compartido, que no es sencillo y por cierto, complicado. Y, por cierto, el otro gran problema es cómo dar respuestas rápidas a los imperativos. Es decir, tenemos miles de personas viviendo en condiciones anormales, por no dar un calificativo, digamos, a sus condiciones. Muchos han tenido que arrendar, vivir con familiares, otros se han visto en la obligación de vivir en aldeas, en media aguas que son totalmente impropias al estatus que tenían, ¿ya? Con problemas de abastecimiento de agua potable, con problemas de alcantarillado, distantes de los lugares de trabajo, sin infraestructura vial, etcétera, etcétera. Todo eso, efectivamente, es la permanente urgencia que hay dentro del proceso y el cual implica que esto no se puede demorar 20 años, ¿ya? Porque uno podría decir, mira, lo vamos a hacer súper bien, pero nos vamos a demorar 15 años. Es imposible pensar que las comunidades hoy día que están asumiendo el costo de la espera del nuevo proceso tengan la paciencia como para poder esperar tanto tiempo. Ni siquiera 3 años. Yo dije, 3 años ya es mucho, ¿ya? Pero tampoco puede ser tan rápido como 6 meses o 1 año. Porque es imposible desarrollar proyectos, tomar decisiones, tener toda la información y el bagaje necesario y los recursos disponibles y los proyectos de ingeniería con todos sus detalles para poder hacer darle curso al proceso de reconstrucción con calidad. Y todo esto, ojo, viene de la primera pregunta que nos hicimos, es si hay que volver al borde costero o no, digamos, ¿eh? Porque ahí están los dos escenarios. Volvemos de una manera nueva, renovada, o volvemos tal como estábamos antes del 27 de febrero. Si la opción 2, volver tal como estaba antes del 27 de febrero, nos ahorramos todo esto, ¿eh? No habría mayor problema porque ya la gente estaría construyendo sus casas en Dichato, en El Morro, Tumbes, Yico, Tubuli, estaría todo el problema resuelto. Probablemente desde el punto de vista político hasta podría ser lo más aconsejable, ¿eh? Pero afortunadamente como no somos políticos y somos los médicos que tienen que decirle al paciente la gravedad de su enfermedad, hay que decirle nomás que el paciente está enfermo, ¿ya? Sería irresponsable como médico decir, no, mire, sabe que usted tiene un cáncer, pero
váyase tranquilo nomás, ¿ya? Da lo mismo, vea usted. No, hay que tomar medidas y nuestra decisión como técnicos y la ética que cada uno de ustedes va a tener que desarrollar, digamos, en el ejercicio profesional, es ser rigurosamente fiel a los principios técnicos y decir lo que haya que decir, aunque duela, aunque cueste, aunque tenga costos políticos, etcétera. Pero eso es lo único que les va a dar tranquilidad para, en el regazo, digamos, de la noche, poder tranquilamente dormir y mantenerse siempre fiel, en el fondo, a los principios éticos que la universidad les entrega, ¿ya? Y que hay que ponerlos, por cierto, en el ejercicio profesional permanentemente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de todo este plan? Y aquí voy a pasar rápido porque esto es la parte más abstracta. Primero, que hay que reconstruir con calidad, ya pensando efectivamente en que esto puede ser mejor de lo que había antes del 27 de febrero. Resultado del diagnóstico y de la afirmación que yo hice hace un rato, que lo que había hasta el 27 de febrero en muchas localidades, incluso en comunas como Talcahuano, estaba ya muy conflictuado y con muchos problemas. Por tanto, reconstruir eso que había antes del 27 de febrero, que ya tenía problemas, no tiene ningún sentido, ¿ya? Por tanto, acá hay que hacer una reconstrucción selectiva, estratégica, que permita efectivamente dar inicio, impulso a un proceso virtuoso de renovación y de cambio cualitativo del desarrollo. Por otro lado, que sea un plan integrado. ¿Por qué motivo? Porque el Estado en general en las ciudades chilenas siempre ha sido así, actúa de manera desordenada, ¿ya? Lo que hace el Ministerio de Obras Públicas habitualmente no coincide con lo que está haciendo las empresas sanitarias, y lo que está haciendo la empresa sanitaria no coincide con lo que está haciendo el Serviu, y no coincide con los proyectos que tiene la municipalidad, y suma y sigue. Por tanto, el Estado suele, por la naturaleza, digamos, en cómo está estructurado el país, y no es un problema chileno solamente, es una patología bastante común en todas las ciudades del mundo, que las actuaciones del Estado suelen ser a veces más desordenadas de lo que uno quisiera, ¿ya? Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en la reconstrucción es organizar a todos los actores que van a intervenir en el proceso de reconstrucción para que no ocurra el típico desorden que ocurre en las actuaciones del Estado habitualmente cuando la ciudad se desenvuelve en forma normal, ¿ya? Acá no puede pasar que lo que haga el Serviu sea distinto a lo que quiere la municipalidad y que Obras Públicas se esté peleándose precisamente con algún servicio porque están en conflicto, en competencia con algún proyecto, y el resultado es que la obra no se hace o se hace mal, ¿ya? Entonces acá cuando hablamos de proyecto o plan integrado nos referimos precisamente a la organización genética de la intervención, que en el fondo organiza todos los estamentos del Estado que tienen que intervenir con un solo objetivo, que vamos a ver que se trata fundamentalmente del Master Plan. Por otro lado, la afirmación que viene de la primera pregunta, que sí, se va a reconstruir, pero otorgándole a estas localidades el máximo de seguridad posible, porque hay que poner el posible, porque el límite de la seguridad no existe, digamos, siempre va a haber un riesgo. Por tanto, lo posible tiene que ver con la factibilidad, con los recursos, con una serie de elementos que vamos a ver más adelante que son relevantes en la toma de decisiones. Por otro lado, que sea sustentable, es decir, aprovechar, ya que vamos a hacer nuevas viviendas, vamos a tener que relocalizar comunidades, vamos a tener que proveer infraestructura, que ojalá ese proceso esté acompañado de algunos indicadores sustancialmente mejorados desde el punto de vista de la sustentabilidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con el uso eficiente de las energías, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, queremos y forma parte importante del capital de la reconstrucción que queremos desarrollar y que queremos empezar pronto, digamos. Por otro lado, que las actividades, que el suelo gane productividad. Eso no significa, cuando uno habla de productividad suena inmediatamente a industria, con chimenea, no, productividad es que efectivamente el suelo sea capaz de generar oportunidades de desarrollo para los mismos habitantes, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con la manera con la cual uno ensambla las distintas decisiones y los distintos proyectos para que efectivamente aquí se produzcan oportunidades de transformar a lo mejor un yico desde el punto de vista no solamente de la pesca artesanal, sino que también desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de los servicios, ¿ya? O que Dichato efectivamente no sea simplemente un balneario para algunas familias
residentes en la región, sino que se transformen a lo mejor en la capital turística de la región del Biobío, y que sea el balneario por excelencia. Lo que no solamente es una oportunidad para la región, sino que efectivamente es una oportunidad para los que hoy día están en las medias aguas esperando un cambio. Entonces ahí es donde la productividad aparece como un objetivo en cuanto al ensamble, la intervención urbana que se tenga que hacer. Que sea participativa es obvio. Acá no se puede reconstruir ninguna ciudad si no está validado en el fondo por la comunidad, ¿ya? Y es el proceso más complejo, como vamos a ver. Por otro lado, que tenga identidad, es decir, cada localidad tiene ciertos elementos de valor que hay que reconocer y que hay que aprovechar en este proceso de reconstrucción para que sean más elocuentes, para que se transformen en un valor colectivo, ¿ya? Y por otro lado, pensar y no olvidarse de que aquí hoy día en nuestro país más del 80% de la inversión en una ciudad la hace el sector privado, ¿ya? No solamente los inmobiliarios, sino que la señora que toma la decisión de hacer inversión en su casa es inversión privada, ¿ya? Y solo en menos del 20% la hace el Estado. Por tanto, esta reconstrucción de ciudades no la puede hacer solamente la disponibilidad de recursos públicos, ¿ya? Hay que ver de qué manera el privado va a poder efectivamente complementar el grueso de este proceso de reconstrucción de una manera concurrente como lo esperamos lograr a través de los planes maestros. ¿Cuáles son los resultados del trabajo que nosotros estamos realizando? Primero, los planes maestros, que los voy a retomar al final para que se entienda un poco qué es lo que son, digamos, y cuál es la diferencia que hay entre un plan regulador, básicamente, o un plan maestro. La definición de tipologías que tienen que ver con la línea de la identidad, la definición de proyectos urbanos estratégicos que vayan en la línea, efectivamente, de fortalecimiento de la identidad, que vayan en la línea de generar oportunidades de cambio en el proceso de reconstrucción, las modificaciones de los instrumentos de planificación territorial. Tenemos que pensar que el plan regulador de Dichato no tenía incluido el riesgo de tsunami, ¿ya? Todos los instrumentos tienen que tener todos los riesgos internalizados, pero el plan regulador de Dichato no tenía ese riesgo, ¿ya? No me pregunten quién es el responsable, pero a alguien se le olvidó que Dichato era vulnerable a los maremotos, ¿ya? Y efectivamente tan así es que estaba en el instrumento, que es un instrumento legal, que desconocía ese riesgo y esa existencia. O sea, muchos hemos hecho la pega mal, digamos, ¿ya? Por cierto, yo no hice el plan regulador de Dichato por si acá, ¿ya? Pero alguien lo habrá hecho y omitió incluir esa variable, probablemente especulando en que este evento no iba a ocurrir, o que era tan infrecuente que en realidad no había que internalizarlo porque en realidad no valía la pena. Crear una política regional para la ocupación urbana del borde costero, en el fondo, cómo empezar a organizar la ocupación completa del borde costero de la región, porque, ojo, nosotros tuvimos 18 localidades afectadas el 27 de febrero porque estaban orientadas hacia el norte, ¿ya? Y, por cierto, el sismo, la fractura está orientada en el norte de nuestra región y, en consecuencia, la orientación del tsunami fue de norte a sur, ¿ya? Pero tenemos más de 18 localidades que están orientadas o hacia el poniente o hacia el sur, que eventualmente, si la fractura o el epicentro de un sismo es en el sur, van a verse, por cierto, afectados, ¿ya? Entonces hay que ampliar la cobertura de la seguridad y del concepto de reconstruir con nuevos estándares a toda la región y, por cierto, también, como dice al final, al país, porque nosotros, increíblemente, teniendo más de 4.800 kilómetros de costa, no teníamos normativamente internalizado el problema del tsunami, ¿ya? Como si teníamos el del terremoto. Existe una norma sísmica, todo se tiene que construir bajo esos patrones y es ley. Quien no la cumple, obviamente, es objeto de sanción. Pero en cuanto a construcciones tsunami resistentes o distintas normativas que van asociadas a las definiciones o al riesgo de tsunami, no existe en la práctica en el país nada, absolutamente nada. El plan
que no voy a entrar en detalle porque tiene muchas líneas de acción y tiene distintos escenarios, está en su fase de término. En el fondo nosotros hoy día ya terminamos los planes maestros en general para las 18 localidades y estamos en la fase, en algunos más atrasados, con la validación. De las 18, en el fondo tenemos una en deuda que es Dichato, que es la que más se ha postergado su proceso de validación por la naturaleza de la intervención, que como vamos a ver más adelante se las podré explicar en detalle. Pero que es importante dentro de todas estas líneas de acción, la reconstrucción segura, detenerse en la de la identidad, que es un elemento que a nosotros, por lo menos como planificadores urbanos y como arquitectos, y probablemente a ustedes también, les interesa mucho, y es efectivamente que el borde costero, en su proceso de reconstrucción, logre mantener, amplificar, potenciar ciertos patrones identitarios que entreguen valor a la arquitectura y al colectivo de estas localidades, ¿ya? Porque efectivamente, si uno va al abanico de posibilidades y a la oferta que hoy día el Estado, lógicamente, está planteando como parte de las libertades de decisión de las personas cuando reciben el subsidio, es efectivamente muy amplia. Entonces uno puede tener un espectro de arquitectura que en forma individual a lo mejor puede ser cada uno de ellos muy interesante y es correcto, digamos, que cada persona tenga la libertad de elegir lo que le parezca, digamos, más coherente a su imagen de hogar en forma individual. Pero cuando uno se imagina que efectivamente cada persona va a elegir en forma libre individual, cuál de estas opciones va a elegir y que esto se multiplique por 500, el resultado que vamos a tener no es necesariamente un resultado de conjunto, es decir, no vamos a tener una elección, una decisión colectiva, sino que va a ser la suma de muchas decisiones individuales. Y eso, por cierto, no es ciudad, porque el resultado es que la suma individual de cada una de estas decisiones arroja como resultado un todo que es nada, digamos, ¿ya? Y parte de los desafíos precisamente de la ciudad es que el colectivo, el sentido colectivo, determine ciertos patrones comunes de construcción que haga que la suma, que el todo sea mucho más que la suma individual de cada una de las partes, que es la amenaza que tiene que cada cual elija la casa que quiera, con la constructora que quiera y con el subsidio que le entregó, por cierto, el Estado. Entonces acá hay malos ejemplos, ¿ya? En las cuales la comunidad toma decisiones sin una visión de conjunto, es decir, sin la visión de ciudad, y por tanto el resultado no puede ser la ciudad. Es un conjunto, es una adición de soluciones individuales, caprichosas, pero no colectivas. Y la esencia de la ciudad es, por cierto, la organización colectiva en torno a un principio mayor, en el cual el todo es más importante que la decisión individual de cada una de las personas. Pero por otro lado, uno no puede ser tampoco tan autoritario y decir, no, mire, sabe que la identidad de Yico va a ser piedra, madera, 2 aguas, 35 grados, etcétera, etcétera, y todos se someten a la decisión del planificador. Tampoco se puede hacer eso. Es imposible, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío, efectivamente, en el cual se trata de que el conjunto, ¿ya?, de las soluciones que se otorguen puedan respetar las libertades de decisión individual de cada una de las familias, ¿ya?, pero, por cierto, con cierto respeto también por el colectivo. Si no, la ciudad no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío en el cual particularmente el trabajo de esta Escuela de Arquitectura, y aprovecho a hacer el agradecimiento público, a pesar de que la Intendenta lo ha hecho en varias ocasiones, a Soledad sobre todo, que nos tomó la decisión de patrocinarnos como en el desarrollo de las cartas de refundación que planteamos nosotros, de las cuales probablemente muchos de ustedes habrán trabajado, que son como las guías de diseño, en la cual se identificaron ciertos patrones importantes identitarios que
van a ser validados e internalizados dentro del proceso de diseño, en algunos casos para las viviendas, en otros casos para los espacios públicos o para algunos equipamientos en particular dentro del proceso. Y aquí hay que reconocer también que las 5 escuelas de arquitectura de la región se cuadraron con una puntualidad de entrega inusual para los arquitectos, porque se dijo el 30 de mayo, creo, y el 30 de mayo se entregó. Las 5 escuelas entregaron en forma extraordinaria y nos ayudó muchísimo para el proceso que siguió dentro del plan de reconstrucción. Entonces ahora entremos un poco a los criterios de ¿cuánto me queda de tiempo? Porque yo en realidad, sí, tú me avisas cuando me queden 5 minutos, ¿eh? Ya, para hacer un compacto al final. Ya, los criterios de reconstrucción que son, una vez que se dijo o que se dio la respuesta sí a construir en el borde costero, la segunda pregunta era ¿cómo construir en el borde costero? ¿Cuáles son los criterios? Es lo que vamos a ver acá en el fondo en términos generales. Primero, que para dar seguridad hay básicamente tres ámbitos de acción. Uno que son las defensas costeras, que en el fondo son elementos que son bastante rígidos y que vamos a ver algunos ejemplos. Lo segundo son las zonas de castigo, es decir, mira, esta zona no tiene ninguna solución y por el contrario hay que generar una medida de mitigación. Y la tercera es cuando ninguna de las anteriores se puede aplicar o cuando a lo mejor solamente podemos aplicar defensas costeras y la vivienda queda en una condición vulnerable, de aplicar medidas de diseño, ¿ya?, que permitan resistir la intensidad de destrucción que va a traer el tsunami. Entonces, las defensas costeras, ¿qué es lo que son? Son básicamente estructuras diseñadas por los ingenieros habitualmente y que están pensadas para dispersar el volumen de energía que trae la ola y que habitualmente son soluciones muy costosas, extraordinariamente costosas, son recomendadas básicamente para zonas de alta densidad, ¿ya?, donde no hay posibilidades, digamos, de movimiento. Los japoneses son muy adictos a usar este tipo de soluciones, ¿ya?, con costos a veces altísimos y que también, por cierto, cambian bastante la fisonomía y la imagen urbana que nosotros tenemos del borde costero, ¿ya? Para nosotros sigue imponiéndose esta imagen idílica de la playa, digamos, arenosa, con bosques contiguos y bastante desoladas y a una cota bastante parecida a la en que rompen las olas. Por tanto, estos son medidas que verdaderamente son barreras muy eficientes, pero que tienen mucho costo y también un alto costo desde el punto de vista de la relación con el mar. La segunda son los bosques. Toda la terminología internacional identifica a los bosques de mitigación como uno de los elementos más extraordinarios y más eficientes para disipar energía de un tsunami, ¿ya? Las atenuaciones que se logran con los bosques de mitigación llegan a superar el 40%, es decir, más del 40% de la energía que trae el tsunami, que es la que más destruye, ¿ya?, se disipa con los bosques de mitigación, o parques de mitigación, o como queramos llamarle, digamos, ¿ya? Acá yo pongo sencillamente un ejemplo muy gráfico de Arauco, donde es increíble ver cómo el bosque impidió que en todos estos sectores efectivamente incluso hubiese una inundación, ¿ya? Sin embargo, en estas zonas, en estas ventanas abiertas, se puede constatar que la ola destruyó y entró con mucha facilidad muchos cientos de metros hacia el interior, ¿ya? Pero son soluciones bastante probadas, digamos, y eficientes. Y muchos bordes costeros están adoptando no necesariamente la implantación de los bosques de mitigación o los parques de mitigación como una medida necesariamente para los tsunamis, sino también para los huracanes. Y es el caso de toda la costa del Golfo de México. Fundamentalmente está con un proceso muy intenso de cuidar los manglares, de cuidar las zonas boscosas costeras, porque es el mecanismo más eficiente en el fondo para poder contrarrestar las tormentas, que es una versión digamos, de tsunami bastante más moderada, pero que ha implicado cambiar la fisonomía tradicional de una playa acompañada de casas, ¿ya? Acá una playa va acompañada, en el caso, digamos, de las zonas tropicales, de palmera, ¿ya?
acá va a ir acompañado de algo que todavía no sabemos bien, pero es un parque que de alguna manera va a cumplir en algunos casos las mismas funciones. Más ejemplos de lo mismo, digamos, qué sé yo, en general en Miami y otras localidades. Y la tercera alternativa es asumir definitivamente que a lo mejor una defensa costera, como la veíamos, más un parque de mitigación no trae resultados eficientes para poder efectivamente mitigar los impactos de un tsunami. Y en Indonesia inventaron los palafitos, ¿ya? Es decir, son viviendas que en la práctica tienen un primer nivel asumido en su diseño, que es un piso de castigo. Es decir, el patrimonio residencial de la casa está desde una altura determinada hacia arriba. De manera que cuando venga el tsunami, no importa, se inundó, la ola llegó a los 2 metros, la inundación puede que llegue a los 2,50 metros, pero al retirarse, la persona puede volver a su habitáculo, en el fondo habitable, porque estaba sobre la cota de inundación, ¿ya? Ahora, ojo, hablo de inundación, porque si aquí viene una ola, y la ola tiene 15 metros y el palafito no tiene nada que hacer, digamos, ¿ya? Como vamos a ver en algunos ejemplos lógicos de cómo se internaliza esa variable. Por tanto, es posible áreas vulnerables volver a urbanizarlas. El punto está en los criterios de ese proceso de ocupación que tiene que internalizar alternativas como las viviendas tsunami resistentes, como las zonas de castigo o los parques de mitigación, o las defensas costeras en la medida que eso sea necesario de aplicar. Acá algunos ejemplos de modelos que nosotros hemos criollizado, ¿ya? Para algunas soluciones en las cuales en la práctica la vivienda puede quedar en los 2 niveles superiores y el nivel inferior, en el fondo es un piso de castigo, ¿ya? Que se puede inundar, ningún problema. Ahora, mientras tanto, y durante todo el periodo de vida de esa casa que no esté expuesta a este fenómeno, es un piso que sirve para muchas cosas, desde guardar la leña seca hasta guardar el vehículo, digamos, que son modelos que pueden ser aplicables. Entonces, cuando uno tiene estas 3 alternativas, que veíamos, defensa costera, bosque de mitigación, vivienda tsunami resistente, que tiene que jugar uno con ellas para saber dónde, cómo y cuándo las habilita como solución, porque en algunos casos uno podrá concurrir con las 3 alternativas. En algunos casos tendrá que ser una combinación, vivienda tsunami resistente con defensa costera, como en el caso, por ejemplo, de Tumbes. En Tumbes es imposible pensar que las casas de los pescadores que están al lado del mar, que todos ustedes deben conocer, les podamos poner un bosque de mitigación adelante. Imposible, habría que rellenar, habría que quitar espacio al mar para hacer una cosa así, pero ya entramos en las dimensiones o las medidas utópicamente faraónicas, ¿ya? Entonces ahí hay que optar, bueno, defensa costera y vivienda tsunami resistente. Esa combinación nos asegura que efectivamente la vivienda pueda resistir el fenómeno que se debería de producir. Pero en otras localidades, defensas costeras es imposible, porque como en Perales, donde hay 150 casas, los costos que tienen son elevadísimos, pero sí hay espacio para poder construir un bosque de mitigación. Entonces la combinación de estas alternativas tiene que ver con un análisis de factibilidad que vamos a ver. Ahora, en este caso, y pongan atención en la columna que está acá a mi derecha, que dice metros por segundo. Esto es lo que ocurrió en el caso de Dichato, se me olvidó decir, esto es Dichato, antes del 27 de febrero. ¿Se ubican o no? El 27 de febrero en la madrugada ocurrió esto, y esto es un modelo en el fondo representado matemáticamente, que es indica por los colores las velocidades que se experimentaron en el movimiento del agua, digamos. Hasta los 2 metros por segundo, es decir, el desplazamiento del agua, se dice que el tsunami no destruye con la violencia exponencial que tiene, sí, desde los 2 metros
por segundo hacia arriba. Y si ustedes se fijan, en la desembocadura del estero estamos aproximadamente entre 5 y 6 metros por segundo. Y en el plan tenemos sectores, todos estos sectores sobre 3 y 4 metros por segundo. Es decir, ahí la posibilidad de que algo resista tal velocidad del agua no sirve para nada, aunque sea de hormigón armado y esté anclado, etcétera, salvo que sea una hiperestructura, digamos, pensada, portuaria, pensada para eso, ¿ya? Y cuando uno además le agrega la otra variable que es la profundidad, estos son metros, la profundidad del agua, es decir, la columna de agua que se desplazó a una velocidad determinada, ¿ya?, que está representada acá, es la que determina en la práctica el nivel de destrucción. Si ustedes se fijan, todo este sector que corresponde al estero, al sector cercano al puente, todo el sector ribereño, etcétera, está con profundidades de agua de 3 y 4 metros. ¿Ya? Es decir, la columna de agua que está desde el suelo hacia arriba son 4 metros. Los especialistas nos han enseñado, porque acá todos hemos aprendido, que cuando la velocidad del agua y la altura de la columna de agua no supera los 2 metros o los 2 metros por segundo, existe la posibilidad de que la edificación se mantenga en pie. Si supera los 2 metros de profundidad y supera los 2 metros de desplazamiento del agua por segundo, la destrucción es exponencial y no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer en la práctica con esta modelación? Es incorporar las medidas de mitigación, defensas costeras, bosque de mitigación, etcétera, etcétera, para ver si estos valores cambian, ¿ya? Y si pueden bajar, ojalá a menos de 2 metros de profundidad de columna de agua y menos de 2 metros por segundo de desplazamiento. Entonces, esas son las medidas de mitigación que efectivamente se sometieron a un proceso de evaluación, y este perfil que ustedes ven acá es lo que nosotros se llamó la alternativa 3. Se elaboraron 4 alternativas en el caso de Dichato que estábamos viendo. Una, muro de contención solamente, el otro, un muro de contención con una franja de mitigación de 20 metros, la tercera, una muro de contención, franja de mitigación y además un parque de mitigación en la desembocadura del estero y levantar la cota de urbanización en algunos sectores. Y la cuarta era que todo esto además fuera de 40 metros de ancho, ¿ya? Y los resultados que en esta sección se ven, que es la alternativa 3, que efectivamente es un borde costero que tiene una zona peatonal al lado de un muro que es un rompeola. No hay que imaginarse tetrapos o megaestructuras como los japoneses que veíamos en las imágenes anteriores. Una zona de parque que tiene que tener del orden de 20 metros de ancho. Luego las vialidades y después las construcciones de las casas, ¿ya? ¿Qué arrojó la modelación de la alternativa 3? Viendo la misma imagen, el mismo modelo anterior, bajo la misma lógica, que efectivamente la velocidad del agua en toda el área plana de Dichato bajó incluso menos de 2 metros por segundo. La mayoría llega a 0,50 centímetros por segundo, lo que es en el fondo una velocidad de un agua que inunda, pero es un agua lenta que en el fondo no destruye, ¿ya? En cuanto a la velocidad de desplazamiento, es decir, a la energía que trae la ola, y en cuanto a la profundidad, es decir, a la columna de agua, logramos reducir en casi el 80% del plan de Dichato las profundidades sobre 2 metros que eran la zona de riesgo. En algunas zonas tenemos algunos problemas y que si ustedes las ven acá que todavía se mantienen en un tono que está entre 2 y 3 y es precisamente la zona donde hay que cambiar las cotas en el fondo de urbanización para que las casas efectivamente estén sobre la cota expuestas a una columna de agua siempre inferior a 2 metros, ¿ya? De manera que este modelo, digamos, sometido a una simulación o una modelación, es el que en definitiva termina diciendo cuál es el criterio con el cual se interviene. Entonces, acá se hace en la misma imagen una defensa costera, ya que es un muro con ciertas características, viene un parque que esperamos que sea
un parque urbanísticamente muy atractivo y que sea en el fondo la joya que le permita reconstruir Dichato de una manera completamente distinta, ¿ya? Luego viene una intervención en el estero, porque efectivamente el estero es uno de los causantes más responsables de la penetración del agua en el curso inferior del plan de Dichato, y hay que efectivamente intervenirlo con un proceso no solamente de regularización, sino que también de dejar áreas de protección. Y finalmente determinar cuáles son las vías, aun cuando todas estas medidas estén consolidadas, donde la comunidad pueda evacuar y tomar la decisión, obviamente, de ir a zonas seguras que están determinadas bajo ciertas cotas. En algunas partes esta se llama la línea de vida, es decir, donde la gente, cuando recibe la alerta oportuna de que viene un tsunami, se tiene que refugiar, ¿ya? Y donde además se tienen que asegurar los equipamientos críticos que a todo evento tienen que funcionar, con o sin siniestro. Y, por cierto, las vías de evacuación que llevan a los puntos seguros de la manera más expedita. Ahora, ¿cómo se toma la decisión cuando uno tiene esto? Obviamente, basado en el modelo, no basta, porque además esto tiene que ser sometido a una evaluación de factibilidad técnica, económica y social, porque a veces construir una defensa costera para una población o una caleta muy pequeñita, donde viven a lo mejor 50 personas, es más rentable por eso trasladar a estas personas a otro punto seguro, incluso con construcción de casas mucho más costosas, con urbanización incluso de lujo, si uno quisiera llevarlo a un extremo, porque el valor de las defensas costeras son altísimos y en la práctica la decisión debe ser coherente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, lo que hoy día el Estado está en condiciones de poder desembolsar para la seguridad, y desde el punto de vista social. Por tanto, ahí hay un tema permanente de análisis que nos ha implicado someter las 18 localidades a este proceso para ver en definitiva cuál es la decisión más adecuada. Por otro lado, ¿cuáles son los criterios en el fondo en el proceso de reurbanización o de reconstrucción? Es tomar la visión local y llegamos rápidamente al tema de la participación, ¿ya? Y en la participación, ¿qué se ha hecho? Fundamentalmente se trabajó con focus group, es decir, tomar líderes que son los que organizan a las comunidades, reunirlos y detectar cuáles son las necesidades antes del 27 de febrero, cuáles son las que ven ellos como desafíos del futuro, y poder en el fondo determinar algunos elementos que llevaron una encuesta. Se encuestó al 100% de las personas que estaban en las aldeas, ¿ya? En las cuales se les preguntaban preguntas del pasado como preguntas del futuro, y que permitieron en el fondo elaborar un modelo de una propuesta, y esa propuesta validarla después a través de las asambleas, es decir, de manera ampliada, etcétera, a la comunidad. Y estamos en la etapa de llegar en el fondo a los acuerdos de reconstrucción, el cual ya se firmaron en la práctica el viernes pasado con los 9 alcaldes, pero todavía hay algunas dudas en algunos sectores, como es el caso de Dichato, donde nosotros decimos, bueno, mire, si esta cuestión sigue enredada y vemos que la mayoría no expresa claridad y acuerdo respecto del plan, bueno, hagamos una consulta ciudadana, y sería un gesto maravilloso desde el punto de vista de la refundación urbana, de que toda la comunidad vote por una propuesta de cómo quiere reconstruir su ciudad. Pero aquí, lamentablemente, tampoco hay consenso, ¿ya? Porque aun cuando nosotros quisiéramos, hay intereses políticos también que se ven amenazados con las decisiones, por lo pronto, de tomar una decisión que para nosotros es súper salomónica, democrática y limpia, de saber, bueno, quién es quién y quién está por qué y quién no, digamos. Si los que patalean son menos y los que están de acuerdo están en silencio, o no es así, ¿ya? Por lo tanto, en ese proceso, en algunas comunidades, de las 18 localidades, solamente una no está validada, como les decía yo, que es el caso de Dichato, y también Coliumo, que están en la etapa final, en el fondo, de validación y que esperamos sea pronto. Y los criterios de organización, en este caso, que pasan ya a ser, bueno,
tenemos la seguridad consolidada, hay un acuerdo estructural de cómo queremos hacer esta reconstrucción, vienen los principios de cómo se establecen criterios para definir qué va en qué lugar, ¿ya? Y aquí esto va a pasar a ser norma, para que esto es un anticipo, digamos, para ustedes como arquitectos, porque en el borde costero se va a zonificar todo el borde costero básicamente con 3 zonas. Las zonas de alta restricción de riesgo, que sería en este caso la zona 1, la zona 2 que es de riesgo, pero riesgo medio, y obviamente la zona 3 que no tiene riesgo. En función de esa definición de riesgo que zonifica todo el litoral del país, se van a hacer las definiciones de los usos de suelo. Y obviamente que en las zonas de más alto riesgo, las actividades van a estar mucho más restringidas.